Tu identidad es única y tu futura universidad también. Universidad Academia Humanismo Cristiano. Identidades que hacen futuro, presenta. Juntos y revueltos. A esta hora en El Mostrador Radio, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Radio, información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana con 2 minutos de este último día de marzo del año 2023, viernes 31, ya estamos en un capítulo más terminando la semana aquí en el Juntos y Revueltos. Antes de seguir con el programa, recordarles como siempre que pueden conectarse a través de todas nuestras redes sociales y plataformas en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y elmostrador.cl, por supuesto, y comentarnos aquellos temas que a ustedes les interesen más que nosotros podamos instalar en esta conversación. Viernes, día de contingencia económica. ¿Qué lata dirán ustedes? Pero no es una lata, porque para los seguidores de Iván Weissman tengo el agrado de anunciarles que vamos a compartir espacio radial este 2023 aquí en el Juntos y Revueltos. Lo tengo aquí sentadito al lado mío. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Para los que no lo conocen, Iván es el hombre de mercados del Mostrador, periodista y editor del newsletter El Mostrador Semanal, y vamos a estar este año comentando la contingencia económica de Chile y el mundo, ¿por qué no? Y también saludar a Rodrigo Castillo, abogado y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que también está sentado junto a mí este día del Juntos y Revueltos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fran, Iván. Un placer estar acá. Oye, voy a interrumpir improvisadamente, pero si no me escuchas, puedes subir. Te escucho, pero no por el audio. Te escucho porque estás al lado mío. Si quieres te saco el audífono o puedes regular ahí la perillita al lado, que también... Ahí está. Ahí sí. Era problema de perilla. Listo. Problema... El problema de perilla. Problema solucionado. Acá somos... Bueno, oye, quería explicar un poco, Fran, un Explica. placer volver. Para los que nos seguían en El Mostrador en la Clave, esto es como un nuevo proyecto. Vamos a hablar un poco de economía, pero los que se sumaron y me preguntaban en la semana cuando tuiteé y pregunté poco, es un poco más chascón que eso, ¿eh? ¿Viste? Esto es como yo lo decía cuando invité a Rodrigo a ser panelista semi-regular de esto, es un poco una mirada más chascona de lo que está pasando. ¿Qué hace falta? Sí, y yo lo voy a poner un poco como, es como Corea del Centro. Acá vamos a tratar de derribar mitos, dogmas, en el contexto de lo que está pasando, y cuando esté aburrido y no esté pasando mucho vamos a hablar de otras cosas. Y quiero explicar un poco por qué invité a Rodrigo. Yo a Rodrigo lo conocí cuando Rodrigo estaba en el mundo de las generadoras de las transmisiones eléctricas, es abogado, no puedo decir que soy amigo, pero lo conozco, pero tenemos afinidad porque me di cuenta cuando él se sacó el cinturón de seguridad o la chaqueta restrictiva de su rol y empezó a participar en redes. Me di cuenta que teníamos mucho en común, que éramos dos personas que teníamos una sensibilidad un poco progresista quizás, pero que creemos en el centro, en la conversación. Y tú dijiste una cosa el día que dije ya, Rodrigo es candidato. Tú pusiste algo hace como 2 semanas, creo, que a X meses del rechazo hay un centro de centro-izquierda y centro-derecha que todavía está buscando una casa política. Huérfano. Y dije, bueno, acá no voy a hablar mucho de política, pero me identifico un poco. Yo soy una persona que miro la economía como importante para hablar mucho de las ambiciones y demandas que este país se pide a gritos. Así que bueno, mucha introducción, pero esa es un poco la idea de esta semana. Rodrigo, bueno, gracias por estar acá. Al contrario, muchas gracias. Me encantó la invitación. Qué bueno. Oye, hablemos de... Bueno, podemos hablar de todos los hitos que van a marcar este año en materia económica o no, pero a la gente yo creo que también le interesa saber un poco la trastienda y el por qué están sucediendo las cosas en cuestiones trascendentales, como por ejemplo la reforma tributaria, que lo vemos muy desde encapsulado con respecto a la negociación, estos nuevos diálogos que se están llevando adelante, a modo de contexto, después de que se rechazó la idea de legislar en la Cámara, ¿cierto? Y ahora hay una reformulación, un nuevo planteamiento en manos del ministro Marcel, una nueva ronda de diálogos que van a ser fructíferos o no. Ahí les dejo la palabra como para que podamos un poco hacer pedagogía respecto a lo que está pasando hoy día con esas conversaciones en la élite. Mira, quiero darle contexto porque escribí un poco de esto
porque esta semana creo que fue muy simbólico. Esta semana, el martes, uno de los seminarios más anticipados todos los años que organiza PTG Pactual, que es un banco de inversión, banca, es parte del gigante brasileño. Y conocido por además hacer muy buenos seminarios. Bueno, y en este seminario... Todo cotizado. Bueno, y en este seminario arrancó Mario Marcel. Y Mario Marcel viene diciendo hace meses, y yo voy a hacer autobombo, en el semanal le hemos dado espacio para tratar de explicar de que este año no iba a ser la catástrofe que todos decían que iba a ser. Y lo viene diciendo por lo menos desde septiembre. Y yo me acuerdo que en ese momento yo también escribía y hablaba con mucha gente. Decía, oye, olvídate, el próximo año vamos a tener la economía en recesión, vamos a tener inflación alta y vamos a tener elecciones constitucionales y va a tener gente. Entonces el gobierno va a estar obligado a abrir la billetera, olvídate de superávit fiscal, olvídate. Y la verdad que cada mes se nota que la inflación está bajando, va a estar, dice Marcel, debajo del 10%. La economía... Ahora son cada vez más, a una minoría de los economistas que dice que este año probablemente no vamos a tener una recesión, que lo peor ya pasó, que mi Marcel dijo ya lo peor pasó. La inversión extranjera el año pasado fue la más alta de la historia, ¿no? Después vamos a hablar un poco de eso. Y él dijo, y ahí entra lo que tú preguntaste, y él dice, oye, pero todo esto no quiere decir de que no tengamos que hacernos cargos de una reforma tributaria. El Estado de Chile tiene que recaudar más, de una reforma de pensiones que el país pide a gritos, y un par de cosas más, dice, y sin ese pacto social que legitimice, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Y por qué lo pongo en ese contexto? Porque seguido del panel de Marcel, hubo un panel, bueno, fue un panel, Marcel habló solo, estuvo un panel de el líder del grupo Mate y el líder del grupo Luxich, que entre medio, depende cómo uno lo calcula, por patrimonio, por cómo se viene en bolsa, más o menos equivalen un poco más del 30% del PBI de Chile. Son sin lugar a dudas los dos grupos económicos más importantes y poderosos de Chile. Y Andrés Velasco. Y la verdad que me decepcionó porque en ese contexto no apareció nada nuevo. O sea, si Andrés Velasco era lo más diferente, había 1.000 personas, 90% hombres, pero estaba el poder económico de Chile representado. Pero nada nuevo, ¿en qué en sentido? el sentido de que nadie te hizo pensar diferente. O sea, lo más... Andrés Velasco volvió a hablar de que necesitamos una reforma tributaria y hay que tributar las utilidades retenidas. Es muy técnico para hablar, pero lo más como dramático fue que criticó que tanto Bernardo Larraín Mate como Francisco Pérez Maquena, el líder del Grupo Mate y el líder del Grupo Luxich, apoyaron la idea de rechazar la idea de legislar. Y dijo esto, y ahí te paso la palabra a Rodrigo, que conoce este mundo mejor que yo incluso. Y dijo, esto es una locura, le dice que ustedes hayan dicho eso, porque lo que están haciendo es que una discusión que era clara que se iba a dar en el Congreso, ahora se va a dar por fuera del Congreso. O sea, va a ser más transparente que hace 10 años, van a haber más organizaciones participantes, pero toda esta conversación para llegar a después que se vote se va a hacer fuera del Congreso, que es la representación del pueblo. Entonces, hagamos la política, ahí sí todos se rodaron, la política sigue no dando el ancho para un montón de cosas que están pasando en Chile. Ese es mi editorial del día. Rodrigo. Mira, totalmente de acuerdo. Yo creo que el error fue enorme por parte de la derecha y enorme por aquella parte del sector empresarial que se sintió aliviado por el rechazo en general de la reforma tributaria. Y voy a decir por qué. Y es el mismo motivo por el cual no fue un error, sino que fue un acierto por parte de esos mismos sectores el haber dado paso al proceso constituyente en estos momentos. El péndulo en Chile se ha estado moviendo en los últimos años de una forma que ha sido bastante esquizofrénica. No olvidemos que hace poquito tiempo, 3-4 años atrás, estábamos viviendo el estallido social, que no lo vamos a volver a repasar aquí, pero volvamos a recordar lo que fue ese día viernes, ese día sábado, lo que estábamos viviendo, lo que pensábamos que podía pasar con este país. A partir de ese momento el péndulo se corre drásticamente hacia la izquierda. A partir de ahí comienza el proceso constituyente el 15 de noviembre, en fin, todo lo que todos sabemos. Y en algún momento la gente empieza a arrancar de Chile, o sea, así de grave. Yo tengo amigos que no son millonarios, ustedes probablemente también, que sacaron toda su plata, que vendieron sus casas para llevarse la plata, o sea... O compraron cuenta, o abrieron cuenta en dólares. No, perdón, hasta yo abrí una cuenta corriente en Estados Unidos de loco. O sea, si esto era una locura colectiva en que pensábamos que esto se iba a volver Cuba en 2 días.
el péndulo se vuelve completamente a la izquierda. Comienza el proceso constituyente con todo lo que sabemos, con todo el desprestigio que eso implica. Asume el gobierno de Boric generando un efecto que es habitual, pero que se ha extremado en el tiempo, y es un efecto automático de rechazo a la autoridad. Por lo tanto, el solo hecho de estar en el poder y por lo tanto ser ellos los que tienen que responder hace que la gente sea más crítica. Los que ayer queríamos, ahora no queremos porque son gobierno. En fin, todos esos factores hacen que el péndulo se mueva muy drásticamente hacia la derecha. Voy a ocupar las palabras izquierda y derecha solo por facilidad. Claro. Evidentemente el proceso constituyente, con todos los desastres que tuvo, movió aún más el péndulo. Hoy día estamos probablemente con el péndulo completamente movido hacia lo que podríamos llamar un sector más conservador, para ni siquiera decir derecha, un sector más conservador especialmente respecto de cómo hacer las cosas. Si fueran inteligentes, este es el momento de tener las discusiones. Este es el momento de hacerse cargo, nos vamos a hacer cargo del tema constitucional, de temas tan profundos como la reforma de pensiones y la reforma tributaria. No hacerlo en este momento, ¿qué trae como peligro? Que la vayamos a tener cuando el péndulo se haya vuelto a mover y que por lo tanto ya estemos reaccionando a un nuevo, no voy a decir estallido social para no ser tremendista, pero un nuevo momento crítico desde el punto de vista social. Es cierto, y esto es un hecho, que Chile no ha sido el desastre económico que se vaticinaba, que todas aquellas personas que se llenaron de dólares hoy día están ahí diciendo que compraron dólar a 1.000, que compraron dólar a 1.000 y hoy día están en 800, etcétera. Todas esas personas que siguieron a Axel Kaiser, digamos, con sus predicciones sobre el precio del dólar, que lo que estaba haciendo no era predicciones económicas, lo que estaba haciendo era un statement político. Bueno, todo eso hoy día está en un momento en el cual justamente hubiéramos tenido, y todavía tenemos la oportunidad, de tener la tranquilidad para decir, bajemos la pelota al piso. El gobierno, y digámoslo claramente, por más que uno esté o no de acuerdo con este gobierno, el gobierno ha hecho las cosas mucho mejor de lo que se esperaba en materia económica. Eso es indudable. Oye, sí. Yo tengo ahí, para volver a mi pregunta inicial y que la gente pueda entender el tema de la reforma tributaria en particular, ¿qué tiene que ver de diferente en este proceso de conversación que se va a dar ahora que no se haya dado en el proceso anterior? Porque hubieron meses y meses de diálogo extraparlamentario, parlamentarios para aceitar la reforma que se va a presentar, todo fracasa, se vuelve a punto cero, se vuelve a conversar. ¿Qué tiene que ver de diferente en la conversación de ahora para que no vuelva a pasar lo mismo? Yo cuando volví a hacer cosas audiovisuales dije que iba a tratar de ser lo más honesto posible. No tengo idea. Yo creo que es más foto, o sea, sí, van a haber más pymes que antes, van a hablar con quizás más empresarios que antes, las organizaciones sociales van a tener más voz, pero al final el proceso acá fue, uno puede analizar, y no sé si el espacio, uno puede analizar, no sé, la visión que tiene Rodrigo, uno puede analizar por qué fracasó, y está la debate que fue, bueno, el propio gobierno no pudo alinear su coalición, y la derecha, yo esto lo escribí, y esto lo hablé con primera fuente, que una parte importante de la derecha, incluyendo Javier Macaya, fue un autoemplar sorpresa, porque ellos, claro, le habían dicho a Marcelo, oye, nosotros vamos a hacer el show porque tenemos que hacer el show, porque estaban seguros que se aprobaba, están los votos. O sea, está bien que el gobierno tiene que salir a pegarle a la derecha porque no le funcionó su coalición, y la derecha tiene que hacerse responsable de cosas, pero para ellos también fue una gran sorpresa que esto se iba a negociar, y le hacen críticas de que habían dos cosas que en privado él seguía siempre prometiendo. Oye, el impuesto al patrimonio es un tejo pasado, es que eso va a salir, no va a estar porque cachamos que no funciona, que no están los votos. Y el tema que más técnico me referí, que es, lo voy a tratar de explicar en peras y manzanas, y por ahí Rodrigo me ayuda porque es abogado y habla mejor que yo, pero en Chile, no solo en Chile, en muchos países si una empresa no distribuye los dividendos que no distribuye, las utilidades que no reinvierte y que no retira, se llaman utilidades no retenidas, no pagan impuestos. Se puede acumular, y hay diferentes, en el gobierno de Bachelet 2 se reformó un poco lo que se llamaba el FUT, pero y todavía después se reformó y se interpretó y no se ha aplicado nada. La cosa es que siguen miles de millones de dólares que están ahí. Y desde la época de Andrés Velázquez, oye, a ese hay que tiene que pagar un impuesto que sea más o menos como el IVA, o sea, no como el IVA como el IPC o algo. Esa plata tiene que tributar de alguna forma. Y ese es parte del plan. Y también le
le apuntaban de que le daba demasiada facultad al Servicio de Impuestos Internos de fiscalizar, y la verdad que si uno mira, yo vivo en varios países, las facultades que le daban son, si queremos usar el parámetro OCDE, bastante OCDE. No era que venía la Gestapo como la FIP en Argentina, que te revisa hasta lo que comiste. Entonces, tu respuesta, mi pregunta, y aquí sé que acá me voy a equivocar y alguien me va a decir, no, pero esto. Para mí la diferencia es política. Pero ahora, no sé. volviendo a tu pregunta directa, el diagnóstico, ¿por qué se rechazó la reforma tributaria? Más allá de, como dice Iván, no vamos a hacer la historia completa, pero ¿por qué se rechazó? Por error de cálculo. No fue por falta de negociación, no fue por falta de conversación con la derecha. Se rechazó porque el gobierno apostó a que tenía un margen mayor del que tenía. No negoció con la derecha porque no le hacía falta negociar con la derecha. La derecha no negoció porque nadie le pidió negociar. Porque lo que se planificaba era que se aprobara en general con los votos del oficialismo y que todas estas discusiones que está comentando Iván se dieran en la discusión particular. Nadie pensó que se iba a rechazar. Se rechazó por un cúmulo de mala suerte, porque se pelearon un montón de parlamentarias con el ministro de Educación, porque, en fin, por rencillas internas. Y todo coincidió esa semana, Mansi. Todo coincidió esa semana, lo cual deja una gran lección, ¿eh? Tú no puedes apostar a un margen muy estrecho en una reforma tan importante como esta, y se debió haber negociado antes. Es que ahí la pregunta, yo como ciudadana común, lo que pienso es que, claro, con la reforma de pensiones se está haciendo un poco lo mismo, se armó esta mesa técnica, la derecha está por otro lado armando su propuesta para presentarla, algo que todavía no está listo, está retrasada la tramitación. ¿Va a pasar lo mismo? Como que uno se hace esas preguntas. Déjame, si me permiten, yo quisiera un planteamiento un poquito más general que ese, y que tiene que ver con lo que decía Iván primero. Cuando miramos los desafíos más importantes que tiene el gobierno y el país para este año, que podríamos identificar, y ustedes los han mencionado: reforma tributaria, reforma de pensiones y qué va a pasar con las ISAPRES. Esos tres elementos, desde el punto de vista económico me refiero, son probablemente, porque en el otro está delincuencia y seguridad, que podríamos estar hablando acá 2 siglos. Esos tres elementos que están en el centro de lo que va a ser el debate de las grandes reformas económicas del país requiere plantearse desde el punto de vista de la élite de una forma diferente. Totalmente. Yo creo que eso es un punto fundamental. La élite no está viendo la realidad. La élite se está engolosinando, insisto, con que el péndulo está en su favor hoy día. Quieren ganarlo todo sin darse cuenta que lo que van a provocar es que el péndulo se vuelva a mover demasiado rápido. Mira, déjame agarrar la posta porque tiene que ver con lo que tú preguntaste. No, porque esto lo he hablado. Es curioso porque en privado te lo dicen mucho, sobre todo los empresarios que son más pragmáticos, que más allá de lo que ellos puedan pensar un domingo en el asado con sus amigos y amigas y familia, que te lo hablan. Ellos tienen claro de que si no pasa nada estos 4 años, o sea que le frenan todo a Boric, y al gobierno de Boric, el país no soluciona nada, porque seguimos con cosas pendientes. Entonces vuelvo a referirme al seminario de hay una parte importante que no llega, ganó el rechazo. Nosotros ya sacamos una parte de nuestra plata para afuera, o está en dólares, y en el Congreso la izquierda más extrema no tiene, ni el gobierno no tiene los votos para hacer nada que nosotros no queramos. Entonces estamos contentos, y la verdad que eso es muy una victoria pírrica, porque lo que sí le doy un beneficio que cambió con lo que hubiese sido ese seminario de 5 años es que desde Bernarda Larraín Mate a Cecilia Cifuentes, Andrés Velasco, obvio, y Francisco Pérez Maquena, nadie debatió de que Chile tiene que ser un Estado de derechos sociales. O sea, y que el país necesita recaudar más. O sea, el dogma de que, no sé, Felipe Larraín cuando era ministro de Hacienda, que lo dice en clave sucede siempre, no necesitamos una reforma tributaria porque con el crecimiento y el litio se soluciona y se financia. No, bajo cualquier parámetro, y nos podemos poner más técnicos. Chile, al nivel de desarrollo que tiene, necesita recaudar más para las demandas que quiere este país. No, en ese sentido sí creo que el eje se movió de la discusión, pero las soluciones siguen siendo mercado-estado. O sea, a mí me hubiese gustado escuchar a alguien que reguló. Y oye, y Esteves, se me olvida el nombre, que es el fundador y un tipo polémico, estuvo preso, después le retiraron los cargos, pero es el controlador todavía y es el CEO, el gerente general de BTG, que es unos 20 instituciones financieras, segunda más grande de América Latina y entre las 20 más grandes del mundo, en ciertos parámetros. Dijo, ustedes se están mirando el ombligo, dice.
Así es. O sea, estamos en el mundo en un escenario que no hemos visto en 40, 50 años de que tenemos una guerra fría fuerte entre China y Estados Unidos, una guerra en Europa que está dividida Europa como no pasa desde cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. La democracia occidental cuestionada en todos lados. Ustedes están viviendo algo que ya vimos en Brasil, se vive en Argentina, se vive en Inglaterra con el Brexit o Gran Bretaña, en Estados Unidos con Trump, se está pasando. Y ustedes, en una forma desordenada y en un momento hasta violenta, lo están encauzando institucionalmente. ¿Quién hubiese dicho? Dice, el gobierno más de izquierda elegido democráticamente en el mundo tiene superávit fiscal, bueno, y este año va a tener un déficit muy limitado para lo que es la economía chilena, de 2,4%, más o menos, o quizás menos, no me puedo equivocar en esa cifra. Entonces dijo, como tienen el escenario, como que hay un contexto de que se da para que se lleguen a acuerdo porque no estáis bajo la presión de una espada de Damocles. Así es, y volvemos justamente al tema de fondo que yo planteaba. Cuando uno mira lo que ha hecho en la realidad en materia económica este gobierno, probablemente, y en esto debería estar de acuerdo cualquier buen economista, han hecho exactamente lo correcto. Se ha disminuido el gasto fiscal. Imagínense, tal como dice Iván, el gobierno más de izquierda que hemos tenido en mucho tiempo ha disminuido el gasto fiscal en términos proporcionales. Términos reales también. Ha mantenido una política contractiva justamente para combatir la inflación. No ha cedido a ninguno de los llamados a retiros, etcétera, que se temía. Es decir, ha tenido una política extremadamente responsable. Y al mismo tiempo, si uno lo piensa, no ha dado absolutamente ninguna señal de alarma importante para el empresariado. Por lo tanto, desde el punto de vista de las inversiones, eso uno lo puede ver. Hoy día el gran factor que está determinando el nivel de inversión en Chile no es el clima político, no es el clima de temor respecto de políticas públicas, sino condiciones internacionales, temas que son estructurales, que tienen que ver con los distintos países, una contracción en general del crédito. Evidentemente el dinero hoy día es mucho más caro de lo que era hace 3 o 4 años a nivel mundial, y sin embargo en Chile se sigue invirtiendo. Ahora, eso no significa que estemos viviendo un paraíso desde el punto de vista económico. Lo que estamos diciendo es que no estamos viviendo el infierno que temíamos que podíamos vivir. Eso se mide, por ejemplo, el que no es un paraíso en que ha aumentado el desempleo. Eso es un tema grave. En segundo lugar, y esto sí es un tema que me gustaría profundizar un poco más, ojalá podamos con más información en un próximo programa. Hace un par de días una economista reputada, es una buena fuente, me comentaba que el número de empleados públicos en Chile ha aumentado en un orden de magnitud que ella me dijo, del orden de 100.000 en lo que va. ¿En cuánto tiempo? En lo que va de este gobierno. O sea, yo la verdad, exacto, wow. yo quisiera confirmar ese número, no quiero ser muy responsable en que la fuente es reputada, pero quiero confirmarlo porque me parecería, de ser cierto, que es un escándalo y que tenemos que saber dónde están. O sea, el número total de empleados públicos en Chile debe estar por debajo del 1.000.000, por lo tanto 100.000 es un aumento del 10%, una locura, digamos. Pero dicho esto, Chile, por cierto, no es el infierno que se temió. Las políticas públicas que se han implementado en materia económica, los grandes números son las correctas. Probablemente faltan, desde el punto de vista más micro, algunas políticas coyunturales que generen mayor reactivación. Pero lo que tenemos es un gobierno que ha sido responsable. Por el otro lado, tenemos a una derecha y una élite que probablemente al negarse a tener las discusiones que se deben tener, por ejemplo, una reforma tributaria, está siendo irresponsable. Oye, pero ¿y qué grado de incidencia tú que manejas la trastienda más empresarial tienen hoy día efectivamente las cúpulas empresariales con las tramitaciones legislativas? Mira, escucho diferentes versiones. Por una parte, los más cínicos dicen, oye, con un Congreso así de fragmentado, súper fácil, en vez de tener que hacerle lobby a toda la UDI o a todo el PS o a todo, no sé, se me olvidan ya el nombre de todos los partidos, PPD, podéis hacerle lobby a 2 o 3 diputados y frenar un proyecto. Los más cínicos. Los otros te dicen, no, acá está el problema. Bueno, volviendo a como introduje a Rodrigo, porque tenemos cosas en común. Cuando hay ese tipo de fragmentación y hay ese tipo de falta de conciencia política o el chiquiteo, como le digo yo, es que ganan los extremos. O sea, no va a haber
estoy mezclando cosas, pero voy a lo mismo. No va a haber ninguna posibilidad de que haya ningún acuerdo, no, antes del 7 de mayo. Porque la derecha te dice, oye, yo no puedo llegar a un acuerdo, ir a las elecciones de la Asamblea Constituyente, que no sé si es el nombre que le pusieron. Consejo Constitucional. Consejo Constitucional, bueno, Consejo Constitucional. Porque la gente que no quiere se me escapa y en las elecciones ganan los republicanos. ¿Tú querís un Consejo Constitucional lleno de republicanos? Me dice esta fuente, no, po. Y en la centroizquierda, coalición de gobierno, dice, oye, si nosotros, no, gente haciendo, nosotros llegamos a un acuerdo con la derecha, con el empresariado, de que este es el marco de una reforma tributaria. No, los jados, los giles, no, la gente más extrema del PC, se me van. Y tenemos una convención constitucional de la extrema izquierda. Y no vamos a tener constitución, porque no van a llegar a ningún acuerdo. Entonces volvemos al punto cero. No, entonces esa es la versión cínica. Ahora, hay otra versión que me da una persona que sabe mucho más de política que yo, con sensibilidad concerta, viudo de Lagos, pero con muchas redes en este gobierno, que dice, mira, no te sorprenda, es el cisne negro, en el sentido de que probablemente no pase, pero sí hay un esfuerzo de esta casa del medio, de gente del gobierno y gente de la derecha del empresariado, que decir, oye, sorprendamos a los extremos, saquemos a los giles, los naranjos. Yo sé, ya tengo mis prejuicios porque son gente que para mí le hacen mal al sistema, y yo creo en la democracia, creo que es importante, pero si lo hacemos mal, los extremos van a ganar. Y se está cocinando, eso sí, efectivamente se está cocinando en el peor sentido de la palabra, porque se está cocinando a puertas cerradas y muy reservadamente, tratar de lograr un acuerdo y un mes o 3 semanas antes de las elecciones decir, oye, ¿sabéis qué? Nos podemos poner de acuerdo, y los extremos los sacamos y acá sí hay un acuerdo, pero tiene costos políticos. Así es, mira, cuando uno intenta descifrar el actual Congreso, evidentemente, como dice Iván, es muy difícil, pero para intentar simplificarlo, bueno, pero cuando tú estuviste, cuando tenías el rol gremialista del sector eléctrico, tú tenías que conversar con ellos. Sin duda, o sea, yo me lo pasaba yendo a comisiones del Congreso públicamente, por ley de lobby, tanto con el Congreso como todos los ejecutivos. Yo estuve más de 15 años a cargo del gremio de la electricidad, así que se pueden imaginar que pasé por varios gobiernos, varios congresos, etcétera, y de ahí mi experiencia. Hoy día te diría que el gran problema del Congreso, todo el mundo lo ha identificado, es que está completamente desintegrado desde el punto de vista de la fuerza. Eso significa, por una parte, que internamente dentro del Congreso, incluso al interior de cada una de las coaliciones o partidos, no hay liderazgos claros. En segundo lugar, que se ha mediatizado muchísimo la política, eso es un hecho. Sí, hay una espectacularización. Exacto. De todo. Por lo tanto, hoy día lo que mueve los votos ya no es tanto, ni siquiera las presiones que puedan recibir, evidentemente no la seriedad o la bondad del proyecto, sino cómo esto va a ser leído en las redes sociales, por los terceros, por los votantes, etc. La encuesta. ¿Qué significa todo esto en conjunto? Que hoy día destruir proyectos es fácil, porque tú requieres alinear a muy pocos parlamentarios. Algunos de estos parlamentarios pueden venir de lugares completamente distintos. Tú puedes tener votos para destruir un proyecto que vienen desde la derecha a la izquierda, votando en contra por el motivo que sea. En cambio, construir grandes acuerdos para temas relevantes como reforma tributaria, reforma de pensiones o finalmente el problema de las ISAPRES, que no lo hemos conversado, pero que es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando este año, se hace muy difícil. Ahora, dicho todo esto, yo aún así soy optimista. Yo de verdad creo que el sentido de sobrevivencia de la élite, y pongo en la palabra élite no solamente a la élite empresarial, también a la élite política, el sentido de sobrevivencia de la élite se ha venido demostrando desde octubre del año 19 con mucha fuerza, con lecciones más duras, menos duras, etcétera, pero se ha venido demostrando, y por lo tanto yo coincido con Iván en que llegado el momento esos grandes acuerdos van a estar, porque si no están, las personas que realmente están pensando dentro de esa élite saben que lo que vamos a tener a la vuelta de la esquina es una vuelta del péndulo del que yo he hablado, y por lo tanto vamos a tener alguna otra manifestación grave de descontento. No quiero decir estallido porque probablemente no sea un estallido como lo conocimos, pero alguna otra manifestación grave de descontento que pueda volver a mover
peligrosamente el péndulo. Oye, son las 9:31, casi 32 ¿Ya minutos. media hora? Sí, media hora, así de rápido se pasa. Vamos a ir a literalmente una breve pausa y ya volvemos con más aquí en Juntos y Revueltos. En minutos seguimos remeciendo la actualidad. Ya volvemos a Juntos y Revueltos por El Mostrador Radio. Información con la independencia que nos caracteriza. Si te desempeñas en el área de cuidados personales o quieres formalizar tu experiencia y conocimientos en una carrera del área de salud, tenemos una buena noticia para ti. Estudia técnico en enfermería de nivel superior, TENS, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Carrera de 5 semestres con ingreso directo. Solo necesitas tu licencia de enseñanza media y tus ganas. Más información en academia.cl. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Acreditada y adscrita a gratuidad. Regresamos a Juntos y Revueltos, la conversación política que quieres escuchar. 9:32 y ya estamos de vuelta aquí en Juntos y Revueltos esta mañana de viernes 31 de marzo. Les recuerdo que estoy sentada aquí junto al hombre de mercados del Mostrador, Iván Weissman, y también junto a Rodrigo Castillo, abogado y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Oye, se pasa rapidísimo el tiempo, hablemos del litio. ¿Les parece? Se anunció que ya se viene la política nacional. Bueno, lo vienen del litio. anunciando desde octubre Sí. del año pasado, que están a punto de anunciarla. Yo entiendo que se va a anunciarla antes de Semana Santa. Eso dicen. Pero, mira tú, hablando, me llegó un WhatsApp entre medio, probablemente lo estaban escuchando, el tema de que no va a haber ningún acuerdo antes de las elecciones de mayo, de que hay gente en el gobierno que dice que como la estrategia del litio va a dejar a mucha gente que, como Jado y compañía, los más extremos de esta Muy coalición, enojados. que quieren que el gobierno se haga cargo de todo, y todo indica, lo dijo una entrevista que le hicimos a Nicolás Grau en octubre del año pasado, que adelantó que los privados iban a tener un rol muy importante, y eso se ha ido filtrando, deslizando el gobierno a través de la ministra de Minería, lo Sí. dijo el presidente el otro día. Ministro Marcel. No, ya es un hecho de que no una. va en la dirección que el Partido Comunista Claro. quisiera. Entonces, si hacen esta, también creen que puede tener un costo a la hora de ir a las urnas y le da más espacio, entonces a lo mejor lo postergan hasta después de mayo, que para mí parecería un error. Para los que nos siguen, litio está viviendo un boom que no sabemos si va a durar 10 años, 5 años, o como dicen en Europa, están inventando unas baterías de cerámica que le van a hacer el contenido de litio a las baterías de auto eléctrico mucho menor. Pero si pensamos que una empresa en Chile, SQM, aportó $5.000 millones al fisco el año pasado, Más que Codelco. y que este año se especula más, y Chile tenemos las segundas reservas en el mundo, pero hace mucho tiempo que no se aprueban nuevos proyectos, ¿no? Por temas no de concesiones, la ley chilena sobre el litio, bueno, eso está cambiando. Hay mucha gente que dice, y me incluyo, que estamos perdiendo una gran oportunidad. Porque una vez que se apruebe todo y empiecen los procesos, por ahí se nos pasó la vieja. Ese es un tema. Y el otro tema que es inmediato, en el contexto, muy importante lo que el IPOM es el Informe de Política Monetaria que 4 veces al año el Banco Central presenta ante el Congreso. La próxima semana hay mucha anticipación, y por qué, y no quiero ser latero, no porque qué va a decir si la economía va a crecer y qué margen no se va a hacer contar, pero es porque el mercado quiere saber cuándo van a empezar a bajar las tasas de interés. Exacto. Y eso, el mensaje de ahí va a decir, muchos creen que no va a ser hasta junio porque la inflación sigue alta y la economía está mucho mejor, entonces tienen que mantener. Quería decir eso primero. Rodrigo, te paso la palabra. Bueno, parto por el tema del litio. Iván lo dijo, pero creo que es súper importante ponerlo en contexto. El litio, que hasta hace pocos años era algo de lo que se hablaba mucho, pero que aportaba muy poca plata real, era siempre una promesa. Hoy día ha dejado de ser esa promesa. De hecho, tal como dice Iván, el año pasado el litio aportó más recursos que Codelco al Estado de Chile. Este año va a ser aún más. Sin embargo, acá se produce un problema que desde el punto de vista geopolítico es bastante complejo. Cuando el mundo comienza a hacerse más dependiente del litio, el litio comienza a parecerse más al petróleo. Pensemos ustedes que el principal uso del litio es para baterías de todo tipo.
Ustedes pueden imaginar que el mundo cada vez más ocupa más baterías de todo tipo para todo. Pero una batería para un vehículo eléctrico ocupa una enorme cantidad de litio. Imagínense ustedes una batería normal de celular. Imagínense el tamaño que tiene una batería para mover un camión, una camioneta o un auto. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos países más desarrollados, que además están perdiendo participación, porque están perdiendo su ventaja con el petróleo, necesitan no depender de nuevas potencias, entre comillas, de este nuevo combustible, que es el equivalente al litio, y por lo tanto están poniendo mucha plata en reemplazarlo, no tener que depender tanto del litio. ¿Cuánto se demoren en tener tecnologías que permitan reemplazar el litio o mitigar, disminuir la cantidad de litio que se requiera? Es algo que todavía no sabemos. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. O, y ese es el punto, o tal vez ese incentivo pueda ser menor si la disponibilidad de litio se hace mayor que la que tenemos hoy día, porque ese es uno de los grandes temores, que no haya litio suficiente. Cuando un país como Chile no está explotando todo el litio que podría, está provocando dos problemas. Uno, está dejando de percibir lo que podría percibir en el tiempo que le quede. Pero dos, al restringir la cantidad de litio, está incentivando a que aquellos países altamente demandantes de litio hagan todo lo posible por depender menos del litio. Entonces, esos dos factores nos llevan a que debe ser muy rápido el que Chile salga con una política que permita aumentar significativamente nuestra oferta de litio para el mundo. Pero, déjame sumar a esto. A eso, una cosa que dijo Marcel que tiene que ver con esto. Él dijo, cerró, sin un pacto social no va a llegar a ninguna parte, pero dijo, estamos a puertas, porque como dice Rodrigo, hemos venido hace tiempo diciendo, oye, esta gran oportunidad, pero esta oportunidad no es en el futuro, es ahora, ahora. A eso sumemos que un auto eléctrico necesita 5 veces el cobre que necesita un auto normal. Entonces el cobre va a seguir por mucho tiempo y Chile es el país que tiene más reservas de cobre. Y esto a mí me sorprendió, le dieron poca bola en los otros medios. Marcel dijo, si no cambia nada ahora, pero él cree que va a cambiar mucho porque la tecnología está cambiando muy rápido, y esto tú vas a hacer, dijo, en 10 años o antes, Chile no va a tener que depender más de gas ni combustibles fósiles para su matriz, dijo mucho antes. Y eso significa que todos los años solo vamos a tener que importar, y cada vez menos, petróleo para los autos. Y cada vez menos en lo eléctrico. Entonces digo, eso le da, tú tienes las energías renovables, el hidrógeno verde, litio, cobre. Si nos podemos poner de acuerdo, la verdad que podemos entrar en un super ciclo para Chile que no hemos tenido en mucho tiempo. Desde el salitre. Oye, y lo curioso es que yo tengo un amigo, un economista muy conocido, pero es muy de derecha, o sea, dan el palo con Kast, ¿no? Pero es conocido, ¿viste? Habla, y él me lo dice, me dice, yo no lo podría decir porque, pero me dice, yo estoy 100% de acuerdo, me dice, me dijo, por ahí este año va a ser complicado, pero salvo que hagamos las cosas muy mal, Chile está a puertas de realmente entrar en un ciclo de win-win que solo lo puede arruinar la política. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y qué tan factible es lo que dijo la ministra Hernando, la ministra de Minería, respecto a que se podría dar en el futuro este triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile? Porque después eso lo desestimó el canciller. Imposible. ¿Por qué? Porque no, la política es como la tontera que dijo, no sé, una moneda única. Lamentablemente acá en América Latina, yo tuve 30 años afuera, pero quiero mucho y soy de acá, pero la realidad es que tenemos demasiadas cosas culturales y políticas en diferentes niveles de desarrollo muy grandes para que eso funcione. Suena lindo cuando el MEO organiza el Grupo Puebla y hablan de una moneda única y el triángulo del litio. Realísticamente la práctica es como que yo diga que mañana me voy a parecer a Brad Pitt. Me gustaría, pero no. Sí, efectivamente, si uno lo piensa en abstracto, una mayor integración regional, especialmente en Sudamérica, sería fantástica. Y fantástica no en términos románticos, sería económicamente fantástica porque somos países extremadamente complementarios. Desde ya en materia energética, si tuviéramos integración, el costo de la energía para cada uno de los ciudadanos de todos los países que convivimos en Sudamérica sería infinitamente menor. Todo eso es cierto. En abstracto tenemos un montón de motivos por los cuales deberíamos ir hacia la integración, que es el motivo por el cual gobierno tras gobierno se habla de integración. Sin embargo, el nivel de desconfianza, las diferencias culturales que tenemos entre países son tan altas
que yo concuerdo con Iván en que desgraciadamente no va a quedar más allá de expresiones de buena voluntad, expresiones más bien para la galería, pero nunca va a ocurrir. Oye, para seguir derribando mitos, ¿qué es lo que se puede financiar con el litio, efectivamente, ante esta incertidumbre? No he hecho los cálculos, pero... Pero, por ejemplo, el ministro Brown decía, la PGU es algo que no se puede financiar con los recursos del litio. Ya, es que esa es una discusión distinta, es que eso es una discusión política que va en la siguiente línea. Hay quienes dicen que basta con crecimiento, es decir, con políticas pro crecimiento, incluyendo disminuciones de impuestos, para que haya más inversión, y la explotación del litio para que no haga falta una reforma tributaria y que de todos modos podamos hacer las reformas claro, que hacen eso fue falta. lo que se instaló cuando se rechazó la idea de legislar. Eso no es cierto. Entre algunos, yo lo puedo decir, es una minoría, pero muy chica, que son muy cercanos a la parte más libertaria, no... porque ni CLAP SUC, ni los centros de estudio más... creo que Libertad de Desarrollo es lo único que sigue con esa postura. Sí, y además, ¿por qué? ¿Por qué no es posible? Porque incluso más allá de cuánto se puede recaudar con el litio, es un monto que es incierto, porque no sabemos durante cuánto tiempo vamos a tener ese tipo de recaudación. El precio del litio podría variar, la demanda por litio podría variar, y para poder financiar gastos de largo plazo, estamos hablando de gastos que nos van a acompañar por 10, 20, 30 años, debes tener asegurados ingresos de largo plazo, y la única forma de hacerlo es con una reforma tributaria. Cosa distinta es que toda reforma tributaria también tiene que apostar al crecimiento y también tiene que apostar a que las cosas ocurran. Incluso una reforma tributaria que apuesta a un cierto nivel de crecimiento podría quedarse corta simplemente porque el monto sobre el cual se aplica el impuesto es mucho menor porque el país ha crecido mucho menos de lo que fue proyectado, que es lo que ha ocurrido con varias de las reformas tributarias anteriores. Pero en la práctica, no deberíamos seguir hablando de qué se puede financiar o no con el litio, porque eso nos lleva a una discusión política de otra naturaleza, y en cambio debemos seguir hablando de cómo podemos explotar nuestras reservas de litio de forma tal de aprovechar la oportunidad que tenemos hoy día, que no sabemos si va a seguir existiendo en 5, 10 o en 15 años más. Mira, y quiero hacer, ya que yo prometí que por lo menos una vez por semana en este programa vamos a hacer derribar. Entonces, un mito que tiene que ver con energía, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con un país donde pasó una parte importante del mes, que es Argentina, donde vive mi familia. Argentina salieron las cifras ayer, 39% de pobreza. ¿No? Un país que el problema no es la economía. Además, medido de forma distinta que Chile. Si fuera medido como Chile sería aún más. A mí me han dicho que menos, pero te dejo a ti. Pero es diferente, ¿verdad? En Argentina se mide principalmente por ingresos. La Universidad Católica Argentina, cuando hace la medición por con factores que no solo son los ingresos, sino que cómo es tu casa, si tenés cloaca, si tenés agua potable, si tus hijos tienen un colegio cerca. Por nivel de vida. Es más alta, efectivamente. Ahora, pero no el punto. Pero el punto es que un país que quiero mucho, pero lleva... Si tú comparas desde el retorno a la democracia en Argentina, que no me equivoco fue el 83, hasta ahora, solamente 2 años la pobreza en Argentina ha estado por debajo del 25%. ¿No? Con peronismo, con macrismo, con menemismo, ¿no? Que es una cosa ridícula. Y el problema, como una vez lo dijo en un seminario que estuve, es, oye, el problema, porque dijo, me acuerdo que el ejemplo fue, oye, ¿ustedes creen que Argentina tiene economistas peores que los de Chile, los de Perú o los de Brasil? Esto fue un seminario hace como 3 años antes de la pandemia, en pregunta de una persona a la audiencia. No, dijo, el problema que tenemos acá es que es la política y no nos ponemos de acuerdo nunca, y sigue la grieta. Y esto tiene que ver con la energía. Una empresa que está en Chile, que es importantísima, que es Enel América y Enel Chile, se está yendo a Argentina. Y hay un montón de presión no política, son el diablo, que antes de vender que se les expropian, hay presiones, se acorta mucho la luz porque no pueden invertir. Entonces, si acá hay una posverdad de que todo lo que hace el Estado es malo, que todo lo público es malo dentro de la derecha económica, en Argentina hay como una posverdad de que todos los privados son malos. Y todos sabemos que esas son 2 caricaturas, pero yo en Argentina he tenido que explicar el tema de Enel. Y es muy claro de políticas públicas. Oye, el señor Starace, que es el gerente general de Enel, un italiano, tiene una responsabilidad fiduciaria porque Enel es empresa del Estado, ¿no? El Estado italiano la controla, necesita que gane plata
para poder pagar sueldos y jubilaciones de empleados públicos, profesores. Es una empresa estatal, como Codelco, ¿no? Y entonces, cuando él a final de año dice, ¿qué hago en América Latina? Tengo un país como Chile que todos sus problemas, pero más o menos, y corrígeme, yo más o menos puedo retirar regulado entre 6 y 7% de utilidades anuales, y puedo sacarlo en dólares o en euros y me lo llevo a Italia, y el presidente del Senado o el primer ministro me felicita. En Argentina hace 12 años que no puedo subir tarifas, que están en un 40 o 60% por debajo de los costos. Y después una parte que me subsidia el Estado me la pagan en 3 años en pesos, con una inflación anual de 100%. ¿Qué incentivo tengo yo? Ni siquiera incentivo económico, incentivo político, de invertir en poner más líneas de transmisión y más centrales para que cuando haya mucho calor y el aire acondicionado explote no se caiga la luz en una parte de Buenos Aires? Cero. Si yo no le debo nada a Argentina, no tengo nada contra Argentina, pero mi deber es que en Italia se puedan pagar los sueldos de los profesores. Entonces es obvio que voy a invertir en Chile y no voy a invertir en Argentina. Y eso, ¿por qué lo cuento? Porque la razón que ayer se publicó 39% y de los menores de 18, del infante, dicen que el 52%, o sea, el 52% de los niños son pobres. Y efectivamente ese ejemplo, el ejemplo de Argentina, lo que está pasando con Enel, etcétera. Y lo quería decir, y eso no es ideológico. No, eso es un práctico. factor, es un factor, por eso derribo un mito, es un factor, es un hecho, es un fact. Muestra hasta qué punto es importante que las políticas públicas sean coherentes. Y acá, justamente en esta lógica de Corea del Centro de la que hablaba Iván al principio, la respuesta siempre es ni tanto ni tampoco. Es decir, nosotros mismos hemos estado aquí exigiendo a la élite económica, a la élite política, que se haga cargo responsablemente de aquellos temas que sabemos, si no se resuelven, podrían implicar un nuevo descontento muy profundo por parte de la población. Del otro lado, efectivamente, uno le exige al Estado, y especialmente en este caso a un gobierno que se ha declarado ecologista como el chileno, el que las políticas públicas sean coherentes con el modelo de desarrollo que hemos propuesto para Chile. Y en ese sentido no me queda más que plantear que todos mis elogios al gobierno hasta ahora tengo que matizarlos con algo que todavía está por verse y que tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables en Chile. Tal como decía Iván, Chile tiene un compromiso de descarbonización de su matriz energética muy acelerado, tiene un compromiso, ambicioso, por lo tanto, de transición energética para llegar muy pronto a un país en el cual no estemos quemando combustibles fósiles. Para eso necesitamos construir del orden de los 15.000, 18.000 megas adicionales de energías renovables que reemplacen los 5.500 megas de energía fósil que deben ser retirados de aquí al año 2030, 2040, hay distintas subetapas de esto. Y para eso hay que construir más energías renovables. Y sin embargo nos encontramos con que hoy día ya 2 empresas renovables han dicho que no pueden seguir cumpliendo sus contratos, hay una tercera que entiendo está a puertas de hacerlo. Y el motivo es que hoy día las energías renovables, por una parte, están teniendo que botar parte de la energía que producen en el norte de Chile, vertimiento se llama, es decir, la energía no puede ser inyectada ni aprovechada. Y en segundo lugar, que durante muchas horas del día esas energías renovables no están recibiendo remuneración. Es un tema súper técnico, súper complejo. Yo trataba de explicarlo, pero tú me ayudaste en un momento. Respecto del cual, y me quiero quedar simplemente ahí, hay que hacer algo. ¿Cómo no vamos a tener la inteligencia, los técnicos, los economistas que nos permitan hacer algo? En el mundo entero, cuando se han producido situaciones como esta, me refiero especialmente al mundo desarrollado, porque es donde también hay muchas energías renovables que hay que hacerse cargo, el mundo entero ha tenido respuestas a esto. Yo hago un llamado a las actuales autoridades y tengo confianza en las actuales autoridades de que vamos a hacer algo al respecto, porque de otra forma nos vamos a encontrar con que con una mano vamos a estar haciendo esta promesa de transición energética y con la otra estamos viendo quebrar a las empresas que deberían estar protagonizando esa transición. Bueno, déjame sumarte a una persona del mundo eléctrico, me dice también, mire Iván, no solo eso, me decía, si tú lo miras un poquito más grande, que esto bueno, yo creo que realmente quiere hacerlo, pero el cómo hacerlo, y probablemente sería un problema no de este gobierno, de cualquiera que hubiese llegado, que por un lado el tema de los permisos, porque como lo dijimos antes, van a necesitar más litio, más cobre, más hidrógeno verde,
más plantas. Y tú decís, tú querés eso para llegar a ser una economía totalmente verde, y la ventaja comparativa de ser un país que ya no tenemos que importar combustibles Imaginemos fósiles. la ventaja que tiene. La ventaja, pero la ventaja que le da a empresas para instalarse en Chile a manufactura, si tenéis energía costo cero o costo 1, porque le va a cobrar algo, si no, y después con eso versus un país que te cuesta $50 el megawatt, ¿no? Pero ¿qué punto decía? El tema también de los permisos, también yo lo escuché, no me acuerdo quién, pero fue en el gobierno como que... fue ministro Mena, que fue ministro de Medio Ambiente del gobierno Bachelet, que él dijo en un panel... Estuve de cumpleaños hace poquitos días, le mandamos un saludo a Marcelo. Feliz cumpleaños, Marcelo. Estuvo en un panel de la cumbre del semanal, no sé si te acuerdas, Francisca. Por supuesto. Y él Gran habló, evento. gran evento en enero, y él dijo, mira, yo acabo de estar de acuerdo con alguien que está al otro lado de mi principio, pero es verdad, acá si no arreglamos... si no lo sistematizamos, si no lo hacemos más claro, más transparente, que no haya 5.000 diferentes organizaciones que pueden parártelo, para que sea más expedito el proceso. Y ojo, dijo, yo no digo que sea más laxo, pero que sea más expedito. No se pueden demorar 6 años para que un proyecto empiece, porque el CORE dijo una cosa, después... Entonces, eso también es una parte. Porque yo voy a ser aún más tajante que tú, Iván. El sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile está totalmente en crisis, y no es tema de este gobierno, efectivamente, ha estado en crisis prácticamente desde el momento en que comenzó a aplicarse. Y déjenme explicarlo en un minuto. Durante mucho tiempo, seamos francos, existía un sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que era simplemente decorativo. Era decorativo, en los 90. Cuando comienza a hacerse más real, comenzamos a darnos cuenta que, como era decorativo en el pasado, le pusimos una cantidad de cachirulos al árbol de Pascua que eran completamente imposibles de cumplir. Lo que ocurre es que en esa época nadie los cumplía. Cuando tú comienzas a ponerte serio y a decir tenemos que cumplirlo, tú comienzas a darte cuenta que la cantidad de instrumentos en paralelo, la cantidad de autoridades que participan, son totalmente caóticas e incoherentes. Ese es un elemento fundamental si queremos desarrollo en general de proyectos de infraestructura, incluyendo los energéticos, en un país como el nuestro, con nuestra geografía y con nuestros temas con las comunidades que son reales. Tenemos que avanzar hacia una reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, no en la línea de hacerlo más flexible o más laxo, sino de hacerlo ordenado, coherente, y en el cual las políticas públicas efectivamente se puedan expresar a través de este sistema. Oye, nos quedan literalmente 2 minutos. En el panel de la próxima semana, sin duda, podríamos seguir profundizando el tema energético. Yo me quedé con la duda. Dime. Que también podríamos hablarlo. Yo tengo muchas dudas, ¿no? Más extendidamente. Imagínate. Pero cuando estábamos hablando del tema Argentina, pensando en el factor político de la crisis, ¿qué es lo que ha hecho sostenible que no haya sucedido hasta ahora una explosión social como pasó acá en Chile? Mira, es lo mismo que uno se pregunta con Perú también, no sé. Pero Perú hay, cada ciertos años hay. Mira, sí, pero en Argentina no. Yo tengo una teoría que es basada en mi bien civil ahí. Yo creo que el hecho que en Chile obviamente que tenemos una desigualdad económica, pero yo creo que el problema más importante, y lo veo desde que volví el 2012, nosotros tenemos una desigualdad social, que es un problema que no se arregla con plata, se arregla culturalmente, y creo que las nuevas generaciones, la tuya o la de mis sobrinas, qué sé yo, tienen otra concepción. Pero somos un país, incluso Santiago. Yo vivo en el Parque Forestal, cuando voy a la oficina queda en Providencia, el barrio Italia, cuando tengo que trabajar en el mundo financiero está en el Golfo, Sanhattan, y tengo 2 hermanas que viven en el gueto de los ricos. Y es dramático el cambio. Sí, no. Pero hasta físicamente. En Argentina, con todos sus problemas, sobre todo los centros urbanos, son mucho más horizontales. El hecho de que sea una sociedad que no tenga esas desigualdades sociales, o si las hay son mucho menos, no que hay más igualdad social, yo creo que te hace un sostén como una red de contención, porque acá la gente estaba muy enojada, frustrada. Yo sé que tenemos poco tiempo. Me acuerdo el informe del PNUD del 2017, me acuerdo porque se lo recomendé a tantos empresarios. Las primeras páginas dicen y entrevistaron a miles de familias, o sea, más que el CEP, la gran mayoría de los chilenos
está completamente de acuerdo que el modelo les ha sacado Pero, y cuentan historias de un señor que dice, oye, yo me endeudé, pero yo saqué a mis hijas, las puse en la universidad, no, yo soy la primera generación que tengo una casa que no es una mediagua, tengo un crédito hipotecario, pero yo cuando voy al Costanera Center me siento que estoy en otro país, que yo soy un extranjero, que me tratan como... Bueno, un tema que tenemos en común, que yo creo que no hemos hablado, es que yo viví 13 años en Buenos Aires, así que también es una realidad. Toda la infancia. Yo sabía Más que estaba... puntos en común. Oye, no, y yo quería hablar también con él de arte, él seco para el arte, pero cuenta tu experiencia en Argentina. No, y quería ir a lo quedan 30 mismo. segundos. 30 segundos, yo estudié en un colegio público, yo viví en la infancia, en el exilio en Argentina, estudié en un colegio público en el cual mis compañeros eran, entre ellos quien era mi novia a los 12 años, hija del decano de medicina de la UBA y el portero del edificio al lado. Eso es Argentina, eso es Buenos Aires, y eso explica en gran medida por qué quieren a su ciudad y no estarían dispuestos a destruirla. Se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir profundizando sobre estos temas el próximo viernes en nuestro panel para seguir comentando toda la contingencia económica del país. Muchas gracias, Rodrigo Castillo, abogado y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias, Iván Weissman. Espero que podamos estar presencialmente. Voy a semana por medio, ahí vamos a una forma. Ya, gracias. Oye, algo me están diciendo de ahí atrás que no. Es feriado el otro viernes. Buen punto. Sí. Bueno, el próximo viernes no vamos a estar. El subsiguiente, bueno, ya. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos el lunes con más Juntos y Revueltos. Chao, chao. Muchas gracias. Tu identidad es única y tu futura universidad también. Universidad Academia Humanismo Cristiano. Identidades que hacen futuro. Presentó Juntos y Revueltos. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Radio. Información con la independencia que nos caracteriza.